Después del desastre de Ironheart, Marvel Studios y Disney se encuentran en una crisis total. Los números de audiencia están cayendo en picada, la reacción de los fans se extiende por redes sociales, y la reputación cuidadosamente construida del estudio está en peligro. Con el futuro de Marvel en la cuerda floja, han llamado a los grandes. Robert Downey Jr., la cara del MCU por más de una década, ha sido convocado para salvar el día, pero no solo como actor. Esta vez, RDJ entra como una figura de control de crisis. Su icónico papel como Iron Man lo ha consolidado como el ancla emocional del MCU, y ahora, Marvel espera que pueda devolverle la vida a Ironheart, la serie al borde del colapso total. Sin embargo, las cosas no son tan simples como parecen. Detrás de las brillantes campañas de relaciones públicas y entrevistas con los medios, algo mucho más profundo está sucediendo. RDJ, quien alguna vez cargó con el MCU sobre sus hombros, ahora está atrapado en una batalla de principios, sintiéndose manipulado por el mismo estudio que lo convirtió en un ícono global. Lo que comenzó como una estrategia para salvar un barco que se hunde, rápidamente se está convirtiendo en una crisis personal y profesional para la estrella. Y la verdadera pregunta es, ¿puede Robert Downey Jr. reparar el daño o la confianza entre él y Marvel Studios está rota para siempre? Where Downey Jr. pointed out to both Marvel and Disney that this could not only ruin his reputation, but also cost him fans, and he's against making those statements. However, both Bob and Kevin informed him that taking part in these types of statements and the press tour for Ironheart is built into his very expensive contract for the future of the MCU, mostly related to the return in Avengers Doomsday. RDJ is already challenging both Bob Iger and Kevin Feige that he will only make statements defending Ironheart and Riri Williams if it avoids arguments about DEI. Ironheart might be one of the worst executed ideas ever in the MCU, because under all that garbage was actually potential. Ironheart debía ser el audaz paso de Marvel hacia una nueva era, una serie que llevaría la antorcha del legado de Tony Stark y presentaría a los fans a Riri Williams, la última inventora genial del MCU. Pero lo que comenzó como una prometedora aventura rápidamente se convirtió en una pesadilla. Los números de audiencia cayeron en picada durante los primeros episodios, y los fans que antes apoyaban al MCU ahora expresaban su decepción de manera ruidosa en redes sociales. Los críticos se lanzaron contra el ritmo desigual de la serie, su falta de profundidad emocional y su incapacidad de conectar con la audiencia de la misma forma que la serie original de Iron Man. Pero lo que realmente marcó el comienzo de la crisis de Marvel fue la reacción de los fans. La respuesta fue más que solo críticas negativas, fue una enorme ola de desilusión. Los fans no solo se quejaron de la historia, sino también del enfoque del estudio al reemplazar a Tony Stark con un nuevo personaje que no había recibido el desarrollo orgánico ni el arco que Iron Man disfrutó durante más de una década. A medida que la reacción ganaba fuerza, Marvel tuvo que actuar rápido. Fue entonces cuando recurrieron a Robert Downey Jr., el hombre que había encarnado el corazón del MCU durante tantos años. Pero como veremos, su participación no sería tan sencilla como muchos esperaban. Pero el verdadero problema comenzó cuando la implicación de RDJ no fue solo para salvar la serie, sino para defender un proyecto que no estaba listo para ser salvado. They also had Robert Downey Jr., and they had him roll out and really kind of prop the show up and prop the character of Riri Williams up above Tony Stark, and really tried to really have him really as the face of the Ironheart press tour, and it really just backfired completely. Cuando Robert Downey Jr. firmó para el MCU hace más de una década, no solo se convirtió en la cara de Iron Man, sino que se consolidó como una parte integral de la marca Marvel. Su contrato no solo cubría papeles como actor, también incluía estipulaciones cuidadosamente elaboradas, que incluían la obligación de participar en esfuerzos promocionales para proyectos clave. De manera destacada, el papel de RDJ en Avengers Doomsday, el próximo gran evento de Marvel, tenía cláusulas que requerían su participación en campañas de relaciones públicas para impulsar ciertas propiedades de Marvel. Cuando el rendimiento de Ironheart comenzó a decaer, Marvel vio una oportunidad. No solo esperaban que el poder de estrella de RDJ pudiera ayudar, su contrato efectivamente lo obligaba a estar en esa situación. RDJ no solo estaba siendo solicitado para promover una serie, ahora estaba vinculado al éxito de la misma. La compañía, dirigida por Bob Iger y Kevin Feige,
Lo presionó para que apareciera en entrevistas, programas de televisión y giras de prensa para respaldar a Ironheart, esperando que su presencia reavivara el interés de los fans. Sin embargo, lo que Marvel no entendió completamente fue que esto no era simplemente una aparición promocional como la que habían imaginado. La participación de RDJ formaba parte de una estrategia más grande y complicada para salvar una serie que se hundía, y él no estaba nada contento con eso. Pero esto no se trataba solo de ayudar a la serie. Se convirtió en una incomodidad creciente de RDJ al ser utilizado como una herramienta corporativa, y las cosas estaban a punto de tomar un giro inesperado. Bob and Kevin refused, and they are forcing him to make statements to go against Marvel fans that are opposed to the Riri Williams character. Now, RDJ is also very annoyed with Marvel and Disney after they initially forced him to do PR and become a part of the press tour, since it was built into his contract for Doomsday. A medida que Robert Downey Jr. comenzó a aparecer en programas de televisión y participar en entrevistas con los medios, la tensión se hizo imposible de ignorar. Sus elogios a Riri Williams, la nueva personaje de Ironheart, sonaban ensayados, casi como si estuviera leyendo un guión en lugar de hablar desde el corazón. Los fans notaron rápidamente la desconexión. El hombre que alguna vez personificó la astucia y autenticidad de Tony Stark ahora parecía un peón corporativo, leyendo líneas que no resonaban con la audiencia. Lo que se suponía que era un movimiento estratégico de relaciones públicas para salvar la serie, salió mal. En lugar de aumentar el interés en Ironheart, los elogios forzados de RDJ solo profundizaron la sensación de que Marvel estaba intentando con demasiada fuerza impulsar a un personaje que no estaba listo para el centro de atención. Los fans, que habían apoyado a RDJ durante años, acusaron a Marvel de usarlo como una herramienta de marketing para vender un producto que no estaba conectando. A medida que la reacción crecía, la incomodidad de RDJ también aumentaba. Detrás de cámaras, comenzó a sentir el peso de la presión de Marvel y Disney. Cuanto más intentaba expresar un apoyo genuino por la serie, más forzado se sentía, y más resentía ser arrastrado a un lío que no era suyo. La frustración de RDJ llegó a su punto máximo cuando los ejecutivos de Marvel lo presionaron para hacer más que solo declaraciones guionizadas. Ahora, querían que tomara una postura sobre la creciente reacción de los fans. Recall when they forced Robert Downey Jr., they made a deal with him to take part in the press tour to prop up Riri Williams, played by Dominique Thorne, on multiple talk show programs out there, a lot of which were, of course, affiliated with Disney. We'll talk more about that down the road. However, this is where it gets really intense, because we know that Robert Downey Jr. is a very busy man right now. He is heavily involved with Avengers Doomsday. A medida que la presión aumentaba, Robert Downey Jr. se encontró en desacuerdo con los altos mandos de Marvel. La tensión alcanzó su punto máximo durante una llamada de video de emergencia con Bob Iger y Kevin Feige. A RDJ se le pidió no solo que continuara promoviendo Ironheart, sino que abordara directamente las crecientes críticas de los fans. Críticas que iban desde quejas sobre la calidad de la historia hasta acusaciones de sexismo e insensibilidad cultural. Pero RDJ, siempre conocido por su autenticidad, no aceptó. Se negó rotundamente a emitir una declaración pública condenando las preocupaciones de los fans, especialmente cuando muchos de los problemas señalados eran sobre las deficiencias creativas de la serie, no sobre política de identidad. Su negativa no se trataba solo de proteger su propia reputación, sino de defender a su base de fans, esa misma audiencia que lo había apoyado a lo largo de su viaje en el MCU. RDJ sabía que ponerse del lado de Marvel en esto lo pondría en una posición incómoda. Temía que defender públicamente una serie en la que no creía alienaría a sus leales seguidores y dañaría irreparablemente su marca personal. Sin embargo, Marvel insistió. Los ejecutivos afirmaron que la participación de RDJ era crucial para el éxito de Ironheart y presionaron para que diera una respuesta más fuerte a las críticas de los fans. Este choque de principios marcó el comienzo de una grieta más profunda entre RDJ y el estudio. Pero a medida que el conflicto se intensificaba, RDJ se dio cuenta de que no solo estaba luchando por la integridad creativa, sino por su futuro en el MCU. A major development that is now active involves drama surrounding Robert Downey Jr. in the midst of the Ironheart ratings nightmare. Now, already Robert Downey Jr. is enraged with both Disney and Marvel, as well as Marvel fans. Already Bob Iger and Kevin Feige held a recent emergency call/meeting that included Robert Downey Jr. remotely, where they were pressuring him. A pesar de los mejores esfuerzos de Robert Downey Jr.,
La campaña de relaciones públicas de Ironheart continuó desmoronándose. Marvel había esperado que el poder de estrella de RDJ pudiera cambiar el rumbo, pero en su lugar, su participación se convirtió en un ejemplo claro de lo equivocada que se había vuelto toda la estrategia. Sus apariciones en programas de televisión y entrevistas se suponía que servirían como un puente entre el viejo MCU y el nuevo, pero los fans rápidamente vieron a través de la fachada. Los elogios de RDJ a la interpretación de Dominique Thorne como Riri Williams, aunque destinados a elevar al personaje, se sintieron forzados e inauténticos. Era como si RDJ intentara convencer a la audiencia de que el personaje aún no probado era el próximo Tony Stark, algo que ningún tipo de marketing podría hacer creíble. Los fans no tardaron en expresar su descontento, sintiendo muchos que Marvel estaba faltando al respeto al legado de Iron Man al intentar forzar una comparación que no tenía sentido. Las calificaciones siguieron cayendo y la reacción creció. La campaña de marketing, que Marvel esperaba que diera el impulso tan necesario, en cambio expuso más que nunca los defectos de la serie. En lugar de salvar Ironheart, la participación de RDJ destacó lo desconectado que Marvel había llegado a estar de su audiencia. No era la nueva heroína la que rechazaban, era el intento equivocado de convertirla en un reemplazo de Tony Stark, lo que los fans no podían aceptar. Pero a medida que la frustración de RDJ crecía, se dio cuenta de que su participación en este desastre no solo se trataba de salvar Ironheart, sino de proteger su propio legado. A medida que las calificaciones de Ironheart seguían cayendo y la crítica de los fans se intensificaba, el sentimiento de traición de Robert Downey Jr. se volvía más fuerte. Lo que comenzó como una simple campaña promocional se había convertido en una pesadilla personal y profesional. A RDJ se le prometió que su participación en el empuje de relaciones públicas de Ironheart elevaría la serie, posicionándolo como una figura de mentor para la nueva heroína, Riri Williams. Marvel le aseguró que su poder de estrella garantizaría el éxito de la serie, y que su presencia suavizaría las asperezas de la nueva narrativa. Pero la realidad estaba muy lejos de lo que le habían hecho creer. RDJ se encontraba atrapado en un ciclo de defender una serie que no conectaba con la audiencia, mientras su propia reputación estaba en juego. Las promesas hechas a él ahora se exponían como vacías, y comenzó a sentir que Marvel lo había manipulado para limpiar el desastre que ellos mismos habían creado. No solo luchaba por la supervivencia de Ironheart, sino por proteger su legado, que ahora se usaba como una herramienta para defender un proyecto sobre el que no tenía control creativo. Su frustración no era solo con el fracaso de la serie, sino con las falsas esperanzas que le habían vendido, dejándolo atrapado en medio de un desastre de relaciones públicas para el que nunca firmó. Con su frustración en aumento, RDJ ahora enfrentaba una decisión crítica: seguir desempeñando su papel y arriesgar su reputación, o mantenerse firme y arriesgar el futuro de su carrera en el MCU. Lo que alguna vez fue una relación mutuamente beneficiosa entre Robert Downey Jr. y Marvel Studios estaba ahora al borde del colapso. La tensión entre RDJ y Marvel ya no se trataba solo de Ironheart, sino del futuro de su colaboración. El estudio le había prometido a RDJ que su participación ayudaría a darle la vuelta a la serie, posicionándolo como el puente entre el viejo MCU y el nuevo. Pero cuando las calificaciones siguieron cayendo y la reacción de los fans se intensificó, RDJ comenzó a ver a través del humo y los espejos. Lo habían engañado haciéndole creer que solo su presencia podría salvar un proyecto que se hundía. La realidad era mucho más dura. Lo estaban usando como chivo expiatorio para encubrir los errores de Marvel. Su frustración alcanzó el punto de ebullición cuando se dio cuenta de que la dependencia de Marvel en él para el control de daños no era algo puntual. No era la primera vez que su poder de estrella se utilizaba para un proyecto en dificultades, pero podría muy bien ser la última. A medida que la presión corporativa seguía aumentando, RDJ sabía que no podía seguir desempeñando el papel de la mascota de la compañía si eso significaba comprometer sus propios valores. El vínculo de confianza, que alguna vez fue fuerte entre él y Marvel, ahora estaba hecho añicos. Fue un punto de inflexión en el viaje de RDJ en el MCU, y el futuro era incierto. Ya no era el niño dorado de la franquicia, era un hombre atrapado por un contrato que ya no podía aceptar. Con la brecha entre RDJ y Marvel creciendo, las apuestas eran más altas que nunca.
¿Podría repararse esta relación fracturada o estaba llegando el fin de una era? Al llegar al final de esta historia, queda claro que la relación de Robert Downey Jr. con Marvel Studios ha cambiado de manera irreversible. Lo que alguna vez fue una asociación basada en el respeto mutuo y la libertad creativa, se ha transformado ahora en un acuerdo contractual fracturado. RDJ, quien llevó al MCU sobre sus hombros durante más de una década, ahora se encuentra cuestionando si su futuro en el universo Marvel vale el costo personal y profesional. Las consecuencias del fracaso de Ironheart no solo han tensado su relación con Marvel, sino que también han puesto en riesgo su propio legado. Con Avengers Doomsday en el horizonte, la gran pregunta sigue siendo: ¿podrá Marvel recuperarse de esta crisis o estamos presenciando el lento desmoronamiento del control inquebrantable del MCU sobre la cultura pop? Una cosa es cierta: la era de la lealtad ciega hacia Marvel Studios ha terminado. A medida que RDJ avanza, no está claro si regresará al MCU bajo sus propios términos o si este capítulo marcará el fin de una era. Pero lo que sabemos con certeza es que las apuestas nunca han sido más altas para Marvel y sus estrellas. ¿Qué piensas tú? ¿Puede Marvel recuperarse de este desastre o ya es demasiado tarde? Déjanos tus comentarios abajo. No olvides darle like, compartir y suscribirte a Zero Filter para más dramas sin censura, historias exclusivas y todo lo relacionado con Marvel. Mantente atento, porque las consecuencias de esta crisis están lejos de terminar